Buenas, en este vídeo vamos a ver desde los años 70 hasta la actualidad, porque te has dado cuenta en el libro que falta. Como habrás visto, a partir de los años 70-80, que los toca un poco por encima, ya no hay más. ¿Qué pasa desde ahí hasta ahora? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Comenzaremos por una introducción de lo visto en esta unidad, desde los años 40 pues hasta los 70-80, que comentamos que se dejan de ver en el libro, y luego veremos los siguientes. Así que vamos a ver qué pasó en las diferentes décadas. Los años 40, como ya sabéis, fueron años de guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa cuando hay guerra? Esa situación, tanto económica como política, como ese estado de ánimo, se refleja en la indumentaria. En Estados Unidos no había restricciones, por lo cual la moda siguió un poquito su curso, dentro de que la guerra siempre corta. Pero en cambio en Europa había restricciones, tanto de material, a la hora de cantidad de tela, como de diseño, de no dejar que los diseñadores realizaran lo que quisieran, por así decirlo. ¿Cómo vemos esto? En las mujeres tenían un corte masculino, su indumentaria. Si veis las imágenes, nos está recordando ese traje que llevan al traje de soldado, al traje de los uniformes de los soldados. Son un corte recto, un corte que es un poco caja, sin exageraciones de tela por el tema que os comentaba anteriormente de restricciones. Los hombros están marcados en forma de ángulo y, como os digo, completamente recto. Son épocas de sobriedad tanto en los colores como en los tejidos elegidos. ¿Y cómo intentaban escapar de esto? Las mujeres hacían los sombreros, los tocados, siempre intentando poner pues adornos y un poco más de color para alegrar un poco la indumentaria. En el caso de los hombres, empezaron a llevar los trajes sin chaleco, los bolsillos sin solapa. ¿Por qué pasaba esto? Por lo mismo que os comentaba anteriormente, por las restricciones. Cuanto menos tejido, más barato era ese traje. De hecho, los trajes cruzados eran un privilegio en esta época. Luego, ¿con qué lo acompañaban? Con camisas con un pico muy acusado del cuello y con zapatos Oxford en todas las versiones. Los años 50, la guerra ya ha terminado, entonces vamos a ver en esta década una imagen de contraste con esa imagen sobria que acabamos de ver en los años 40. Todo esto lo impulsó un poco, por así decirlo, Dior. Presentó su colección de New Look en el 1947. En su nueva colección, él marcó la nueva imagen de la mujer. Esta, como era en el busto, era más ajustado, más marcado, sobre todo la zona de pecho y sobre todo la zona de cintura. Esto lo conseguían con cinturones, que fue un complemento muy importante en esta década. Luego la falda ya era más acampanada, ya había un poquito más de vuelo y más cantidad de tela. Perdón. Complementos, como os comentaba, estaba el cinturón, que fue muy importante en esta década, y luego también usaban guantes y sombreros. ¿Cuál era la imagen de la mujer en esta década? La imagen de ama de casa. La mujer se tenía que dedicar a su casa, a la limpieza, a la cocina, los electrodomésticos eran un regalo para ella, y a su imagen perfecta. Esta era la imagen de la mujer generalmente en los años 50. ¿Qué hizo Chanel? En contraposición de la imagen que había sacado Dior y de la imagen que estaba dando de la mujer, sacó su traje Chanel, que desde entonces es símbolo de comodidad y de elegancia de la mujer. En el caso de los hombres vemos dos vertientes. Una, el traje de chaqueta para el hombre de negocios, va más vestido formalmente, y por otra parte los jóvenes siguen un poco ese look de James Dean en Rebelde sin causa, esos pantalones un poquito más ajustados y esa chaqueta de cuero. Los vaqueros empiezan a entrar un poquito aquí ya en juego en los años 50. Como dato curioso, Dupont creó el material elástico de la licra, que ahora para nosotros es tan utilizado. Y una película que os recomiendo para ver de esta década, la película Gris, seguramente ya la conocéis, y si no, verla. Los años 60. En los años 60 lo que más nos puede meter un poquito en el porqué de la indumentaria es la incertidumbre social que se vivía. Fue una época de grandes cambios, sobre todo donde se dan esta rebeldía y esta necesidad de cambios en la juventud. Empezaron a reunirse, a hacer revueltas, y lo que querían era llevar lo último. Es como el comienzo de la moda rápida,
y querían diferenciarse de las generaciones anteriores, querían diferenciarse de sus padres, lo que ahora para nosotros es lo más normal cuando somos jóvenes. Es una época de ideologías y es una época de consumo, de ahí también el que sea el comienzo, como os comento, de la moda rápida. Las mujeres, en contraposición de los años 50, si os dais cuenta, la moda siempre es un estilo y contraposición, pues en este caso en contraposición de lo visto anteriormente en los años 50, esa imagen de perfecta ama de casa, aquí querían una imagen infantil, una imagen aniñada, una figura muy delgada y muy poco marcada, se daban los vestidos rectos con un poquito de acampana, pero rectos, muy sueltos, formando esa figura en A. El maquillaje sí que era más marcado, sobre todo el layerline, el pelo también era, todo era imagen aniñada. Los estampados juegan un papel muy importante en los años 60, sobre todo los geométricos y en todos los colores. Un icono a seguir, la imagen que estáis viendo de la chica del pelito corto, es Tigui. Es una modelo que fue muy importante en esta década. Otro icono de la década, la minifalda, la creó Mary Quant en el 64-65, entonces por primera vez se acorta el largo hasta por encima del muslo. Ahora nos parece tan normal, pues aquí fue el inicio. Luego otra cosa que también, otro estilo que se vio durante esta década, el estilo futurista, el estilo espacial. El impulsor de esto fue Paco Rabanne, que fue un modisto de referencia en los años 60 que realizó vestidos de malla y vestidos de plástico. En los hombres tenían también varios estilos y empezamos a ver que hay diferentes estilos en cada uno de ellos. Por una parte empiezan a jugar un papel clave los grupos de música y entonces como iconos los seguían, en este caso los Beatles. Se dio el estilo mod, con trajes, corbatas muy finas, sobre todo se llevaba el terciopelo y imitaban hasta el peinado de los Beatles. Luego, en contraposición con este estilo, empezó a verse ya el uso de colores y de estampados. En ellos también se empezaron a dejar ya el pelo largo, que esto ya nos da un poquito de pizca de qué va a pasar ahora. En los años 70 continúa el marco cambiante y rápido de los años 60, sobre todo en los jóvenes. Lo quieren representar en la moda, tienen esa necesidad de libertad y esto, como os comentaba, ya se vio a finales de los años 60 y empezaron a buscar, sobre todo en la naturaleza este último cambio. Esto ya lo conoceréis, la moda hippie se da en los años 70. Aquí ya empieza a haber menos diferencias, yo creo que es la década que menos diferencias se ve entre hombres y mujeres. Se van los estampados de colores, sobre todo los florales. Los vaqueros es una prenda muy importante ya en esta década y los pantalones acampanados, como seguramente ya conocéis. La cintura se sube, la cintura muy alta. Prendas de punto eran muy importantes también en esta época, todo lo que recuerde al natural. Superposición de capas y que continúa la minifalda y los shorts. Como complementos en esta época, cinturones, en esos jerseys de punto, como veis en la imagen, también se daban, las plataformas, cuanto más altas mejor, y en contraposición, como repetíamos anteriormente, a la época de los 60, el maquillaje es muy básico, muy ligero. Los años 80. En los años 80, ¿qué pasa? Todo se magnifica. Cuanto más volumen, cuanto más grande, cuanto más maquillaje, cuanto más extravagante todo, mejor. Quieren transmitir riqueza, quieren transmitir lujo, lo que os comentaba, pues cuanto más grande la marca, que empezaron a verse las marcas, cuanto más grande se veía en la ropa, mucho mejor. Había pasión por las marcas en esta década. Y a mediados de los 80 también se empezó a utilizar como más color. En la ropa femenina, que vemos dos movimientos principalmente. Por una parte, a finales de los años 70 empezó a haber un movimiento femenino de la mujer y una vuelta al trabajo de esta, por lo que empezó a masculinizarse su vestimenta. Se adjudicaron el traje masculino cambiándolo un poquito, pero en ese traje de mujer que se veían pues, los hombros muy marcados, muy angulosos, eso sí, una cintura muy estrecha, aunque también muy alta, y pantalones con pinza.
Esta moda masculina, por así llamarla, estaba inspirada por Annie Hall, que es la que veis en el apartado de moda masculina, por así decirlo. Luego que teníamos en contraposición un look muy sport, un look muy colorido, que fue la inspiración Madonna, donde se usaban colores muy vivos, prendas muy amplias, sobre todo en la parte superior, con hombreras incluso. La ropa interior se empezaba a mostrar, tanto dejando ver un hombro, un tirante de la parte de arriba de la ropa interior, como con camisetas de mallas. Los leggings y las mallas, las prendas muy ajustadas en la parte de piernas, se empezaron a llevar mucho, junto con los vaqueros. Las cinturas, como os comentaba, también muy altas y muy marcadas. El cuero se empieza a utilizar mucho, leggings, chaquetas de cuero y la zapatilla, el calzado era más informal. En los hombres también dos estilos. Por un lado, el que sería influencia a la serie Miami Beach, que es la imagen que veis arriba, donde llevaban un traje pero lo llevaban de manera informal, un estilo no tan vestido, no tan formal como he visto anteriormente. De hecho, quitan la camisa, lo llevan más pues con camisetas en lugar de estas. Y el calzado también daba ese toque sport, ya no era el zapato clásico de vestir que hemos visto hasta ahora. La otra vertiente de la vestimenta masculina fue influencia Michael Jackson en su vídeo de Thriller. Entonces, como irían vestidos, parte de abajo de los pantalones muy estrecho, muy pegada al cuerpo, y chupa, una cazadora de cuero negra o roja. Dato curioso, dejaban ver los calcetines blancos. Y luego, pues, ¿cuál va a ser el complemento en este estilo que van a llevar? El sombrero. Los años 80, como puntos bases para que recordéis, pues como os comentaba antes, grandes sombreras, legging, vaquero, pantalones de cuero, los calentadores, porque se llevaba una imagen como sport, pero para todos los días. Grandes accesorios, como os comentaba, todo era grande, entonces los accesorios también, cuantas más pulseras y cuanto más grandes fueran estas, mejor. Los peinados, mucho volumen en el peinado, el maquillaje muy recargado y con muchos colores. En la década de los 80 fue el comienzo de las tribus urbanas, ya ligadas a grupos musicales, como podríamos nombrar a los punk o a los raperos. Los punkis era un movimiento de rebeldía, iban de negro, con pinchos, con crestas de colores, y los raperos iban con ropa un poquito más amplia, zapatillas, gorras y cadenas doradas o de oro. En los años 90, cambiamos de década, ya empieza a haber un sentimiento de necesidad de individualidad, que hasta ahora quizá lo hemos visto menos. Hay gran variedad de estilos musicales, por lo cual hay gran variedad de vestimentas que seguir. Entonces, la consecuencia de todo esto es que no se caracteriza por un estilo concreto, hay muchos estilos. Hay un culto a la moda y a la estética, de hecho las top model fue como la época dorada de las top model, los años 90. ¿Cómo vemos esto en las mujeres? Llevaban vaqueros anchos, llevaban prendas sobre todo vaqueras. El famoso peto es característico de esta época, faldas, cazadoras, había mucha prenda vaquera. Los shorts se llevaban mucho y los tops, de hecho se llevaban mucho los tops un poquito más cortos, que dejaran ver un poquito el cuerpo. Luego los vestidos, por ejemplo, muy sencillos con tirantes básicos, también era una prenda muy llevada en esta década. Hoy hubo un estilo que sí que estaba un poco más marcado, que era el estilo grunge, con aires masculinos. Se llevaba una camisa ancha a modo de sobrecamisa sobre camiseta sobre la camiseta, y era ropa amplia en general. Los hombres, un poquito lo mismo en cuanto a cortes. Pantalones anchos, mucha prenda vaquera, camisetas anchas que también las utilizaban de sobrecamisa, sobre todo estampadas. Y como complemento, pues las gorras. Los pechos también se veían en los hombres, al igual que en las mujeres. Pasaríamos ya a la década de 2000 a 2010. Aquí ya hay menos novedades, hay como ya la moda se vuelve cíclica, empezamos a repetir lo visto anteriormente, a copiarlo de alguna manera. Hay un retorno a esas décadas que acabamos de estudiar y de ver.
Lo que sí que se podría diferenciar es entre las tribus urbanas. Las tribus urbanas que comentábamos antes, que empezaban a salir siguiendo música, ahora ya es una forma de vida, de ideología, de pensar. El estilo de vida es completo, no es solamente la vestimenta. En esta época se llevó una delgadez extrema, eso sí, y empezó la década con un consumismo bastante amplio, pero aquí tendríamos que comentar la crisis pasada mitad de década. De 2000 a 2010, en las mujeres el tiro de los pantalones ya ha bajado, los vaqueros se estrechan bastante marcando la pernera, se llevan las prendas leceras como una prenda exterior, ya sea solamente una puntillita, por ejemplo, en la zona de escote, o la prenda entera, la camiseta entera, lencera hecha de puntilla. La ropa se llevaba, como os comentaba, muy ajustada, tanto en vestidos como en pantalones. Mucho escote y mucho short y vestidos cortos. Los caballeros, el tiro del pantalón también baja. Hay una variedad de estilos desde más informal a más formal y cogen la americana como prenda informal. La ponen ya pues, con vaquero incluso y con camiseta debajo. De 2010 hasta la actualidad hay un regreso a las formas femeninas. Os comentaba que de 2000 a 2010 el icono era como una delgadez extrema. Bueno, pues ahora ya las curvas han vuelto. El tiro del pantalón ha subido un poco porque había bajado mucho en la década anterior y los estampados son completamente variados. La ropa sport para la calle es algo muy utilizado y la moda rápida. Ahora lo que vemos es moda rápida muy cambiante. ¿Qué ha potenciado esto? Internet. El hecho de poder comprar y vender por Internet hace que no haya una moda tan específica en un periodo de tiempo tan amplio como hemos visto hasta ahora. De todos modos, quizá con el tiempo veamos que en la actualidad ha podido haber un estilo concreto, pero a día de hoy tampoco se puede ver. Y con esto ya habéis podido ver pues, un poquito hasta la actualidad. Si tenéis alguna sugerencia o alguna consulta, no dudéis en mandárnosla y poneros en contacto con nosotros. Y hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado.